Bueno, según la Organización Mundial de la Salud, fíjense que la contaminación del aire mató aproximadamente a 7 millones de personas en todo el mundo durante el año 2012. Claro, se trata de una cifra que dobla los pronósticos y demuestra que 1 de cada 8 personas que murió, que se produjo esto en el mundo durante ese año, se vincula al aire contaminado. Lo preocupante es que estudios similares hechos en nuestro país revelan que 10 millones de chilenos están expuestos a más de 20 microgramos de metro cúbico de material particulado. Esta concentración se da mayormente en la zona centro del país y cobra la vida de al menos 4.000 chilenos al año que mueren de manera prematura por causas directamente relacionadas con la contaminación. Bueno, para conocer qué es lo que está ocurriendo en nuestro país, nos acompaña aquí en el estudio el ministro de Medio Ambiente, Pablo Badanier. Ministro, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, Mauricio. Buenos días, Andrea. Bueno, ¿qué está pasando? Le contaba fuera de cámara antes de iniciar la entrevista. En Santiago, el año pasado, entiendo, por primera vez no tuvimos episodios de preemergencia, pero sí han aumentado mucho los niveles de contaminación del aire en otras ciudades del país, particularmente ciudades del sur. Es así, en Santiago, después de casi 15 años de implementar el plan de descontaminación, efectivamente el año pasado fue el primer año que no hubo preemergencia y que hubo una tendencia bastante consistente de una rebaja importante en los días de preemergencia, pero hemos observado también hace algunos años que contaminación atmosférica en las ciudades del sur de Chile es un tema alarmante. Desde Rancagua a Coyhaique, de acuerdo a nuestras redes de monitoreo, tenemos cada vez más ciudades que deben ser declaradas saturadas o latentes por material particulado fino, que es el material particulado más dañino para la salud, y por eso nosotros hemos comprometido en nuestro programa de gobierno la implementación de planes de prevención y descontaminación en el orden de 19 ciudades a lo largo de Chile. Se le voy a preguntar, porque normalmente se piensa en Temuco cuando se habla de contaminación, a raíz también de la leña, pero ¿qué otras ciudades están expuestas en estos momentos a una situación muy complicada para su población? Mira, nosotros con nuestras redes de monitoreo, básicamente Rancagua, Talca, Chillán, Los Ángeles, Coyhaique, Valdivia, son las ciudades que arrojan datos de mayores concentraciones. No obstante, a diferencia de la región metropolitana, hay un patrón común desde Rancagua a Coyhaique, la leña, ¿no? Que es la leña de uso domiciliario. Más del 90% de las emisiones de material particulado se explica por leña de uso residencial para calefacción domiciliaria. ¿Y ahí qué falta? ¿Falta fiscalización o faltan normas, como se aplican aquí en Santiago, de prohibir la combustión a leña? Falta fiscalización, faltan normas, pero también faltan cambios estructurales. ¿Pero se va a prohibir, por ejemplo, la combustión a leña en algunas ciudades del sur? El uso de la leña para calefacción residencial no es sustentable en el mediano plazo. O sea, se va a prohibir. Se va a prohibir vinculada a gestión de episodios críticos, tal como se hizo el año pasado en Temuco, donde se prohibió vía código sanitario, vía alerta sanitaria, y cuando se prohibió, nuestras propias redes de monitoreo arrojaron que efectivamente había una rebaja importante en las concentraciones que se observaban. Eso tendría un impacto a nivel económico bastante importante para la gente. Obviamente que se opta por la calefacción a leña porque es más barata que otro tipo de calefacción. ¿De qué manera el Estado se hace cargo de esa situación? ¿Podría haber, por ejemplo, algún tipo de subvención a la gente que vive en ciudades con episodios más críticos de contaminación para hacer la reconversión a otro tipo de calefacción? Esto es una medida estructural que nos va a tomar algunos años. No obstante, los últimos años se han estado implementando unos programas de recambio de artefactos a leña, donde se sacan artefactos de menor calidad y se incorporan otros de tecnología superior. No obstante, yo creo que nosotros, y lo vamos a impulsar como Ministerio del Medio Ambiente, tenemos que acercarnos a modelos de calefacción distinta. La calefacción distrital que se implementa en muchos países de Europa, yo creo que se va a implementar en el mediano plazo en Chile. Y ojo, que incluso funciona con calderas a leña, pero al ser caldera tiene, desde el punto de vista técnico, mayor factibilidad de control de emisiones. Creo que nosotros debemos impulsar y fortalecer el subsidio, por ejemplo, de aislación térmica. Debemos cambiar nuestras normas de construcción, donde la construcción tenga una mayor calidad en términos de tener mejor aislación térmica. Ministro, cuando se está hablando en paralelo de reforma tributaria, ¿va a haber más impuestos a quienes más contaminen? En la reforma tributaria, tal como está contemplado en nuestro programa de gobierno, está contemplado los impuestos verdes que en Chile no existen. Ya, pero ¿cuál es la fórmula? ¿Rebaja de impuestos a quienes descontaminen
o una tasa mayor de impuestos a quienes contaminen? Lo vamos a dar a conocer como gobierno en el marco de la reforma tributaria anunciada para el día lunes, pero es importante, nosotros lo tenemos comprometido en nuestro programa de gobierno, generar impuestos verdes no solamente con el objeto de recaudar, sino que con el objeto de generar las señales a distintas fuentes emisoras. Los impuestos generan un efecto bien importante en términos, como hablan los expertos, de sobrecumplimiento de la norma, porque hay un incentivo mayor, hay un incentivo más allá de cumplir la norma. Claro, porque estábamos recién hablando, por ejemplo, de la calefacción a leña, que es algo que tiene que ver con un uso más doméstico. ¿Qué pasa con las grandes empresas? ¿Qué otro tipo de medidas se van a aplicar para aquellas que están contaminando, además con el material particulado más pequeñito, que es el que más problemas a la salud genera a la población? Bueno, yo lo he sostenido en términos de que si hay algo que reconocer al gobierno pasado, avances sustantivos, fue en materia de normas de emisión. Creo que fue un acierto que el gobierno anterior haya persistido en tres normas muy relevantes que comenzó el gobierno de la presidenta Bachelet, pero los procesos normativos son largos. Hoy día tenemos una norma de emisión para termoeléctrica, tenemos una norma de emisión para fundiciones, vamos a tener una norma de emisión para calderas y tenemos la norma de calidad de material particulado fino. Por lo tanto, ese es mucho más robusto desde el punto de vista de los cuerpos normativos que tenemos y que fundamentalmente regula las grandes fuentes. ¿Pero esta normativa es suficiente o habría que trabajar aún más en ella, hacerla un poco más estricta? ¿Cómo lo evalúa usted? Nosotros, estas normas de grandes fuentes, nosotros tenemos que incluirlas y son parte también de los planes de prevención y de descontaminación. Pero en aquellas zonas donde tenemos claramente megafuentes, Huasco, Tocopilla, Coronel, obviamente va a tener un impacto muy relevante en la calidad del aire la sola aplicación de una norma de emisión y no tan solo un plan como es la región metropolitana. La región metropolitana es mucho más compleja desde el punto de vista de sus emisiones. ¿Y qué va a pasar ahí con la fiscalización? Aunque la denuncia se hizo hace unos 10 días, es primera vez que tenemos la posibilidad de conversarlo. ¿Qué le parece a usted que el superintendente, el nuevo superintendente de Medio Ambiente, aparezca vinculado a una empresa que a su vez asesora a empresas como Barrick Gold, como AgroSuper, como algunas mineras? ¿Está bien eso? Bueno, nosotros lo hemos señalado. Yo creo que vamos a tener un gran superintendente del medio ambiente, Cristian Franz. La relación creo que es injusta. ¿Por qué? Creo que es injusta porque la relación básicamente es porque el superintendente Franz fue propietario de una consultora de manera minoritaria, incluso, pero él estuvo fuera de Chile, trabajando en el Banco en el BID. Aproximadamente 7 años, que es básicamente los periodos donde se realizaron esta asesoría, por lo tanto no hay una relación directa. Pero no existe, a su juicio, un conflicto de interés, o podría existir en esa relación. No existe ningún conflicto de interés. A la hora de tomar una decisión a futuro. No existe ningún conflicto de interés desde nuestra perspectiva. Muy bien, ministro. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias, ministro. Que vaya muy bien. Buenos días.